¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que sientes la necesidad de regañar a tu gato, pero te preguntas si lo estás haciendo correctamente? Si es así, no estás solo. Muchos dueños de gatos se enfrentan a este dilema, y es crucial saber cómo manejar el comportamiento de tu felino sin afectar negativamente vuestra relación. ¿Sabías que la forma en la que corriges a tu gato puede marcar una gran diferencia en su comportamiento futuro? En este vídeo exploraremos las mejores estrategias para regañar a un gato de manera efectiva, asegurando que entienda lo que está mal sin comprometer la confianza que ha depositado en ti. Cuando se trata de corregir a un gato, lo primero que debes tener en mente es que ellos no nacen sabiendo lo que está bien y lo que está mal. Por ello, en algún momento te encontrarás con la necesidad de castigar a tu gato por alguna acción indebida. Sin embargo, es fundamental preguntarse, ¿sabes cómo regañar a un gato correctamente? Hacerlo de manera inadecuada no solo no surtirá efecto, sino que también podría deteriorar vuestra relación. Por lo tanto, es esencial conocer las técnicas adecuadas para corregir a un gato, logrando redirigir su mal comportamiento de forma efectiva. Una regla básica que nunca debes olvidar es que nunca, bajo ninguna circunstancia, debes recurrir a la violencia para regañar a tu gato. Golpear o asustar a un gato no solo es ineficaz, sino que también puede crear miedo y desconfianza, complicando aún más el proceso de enseñanza. Entonces, ¿cuáles son las mejores formas de castigar a un gato para que aprenda lo que no debe hacer? Antes de pensar en castigar a tu gato, es vital enfocarse en premiar las buenas conductas. Esto es esencial porque, al reforzar positivamente los comportamientos adecuados, estás enseñando a tu gato lo que esperas de él. Por ejemplo, comportamientos como comenzar a usar la caja de arena, arañar en el rascador en lugar de los muebles o utilizar sus propios juguetes deben ser recompensados de inmediato. Puedes utilizar caricias, mimos o golosinas como refuerzo positivo, eligiendo lo que más le guste a tu gato. Un buen premio a tiempo puede ser mucho más efectivo que regañar cuando se porta mal. Además, debes asegurarte de que todas las necesidades de tu gato estén cubiertas. Por ejemplo, el acto de limarse las uñas es instintivo, por lo que necesitará un rascador. Si no tiene uno a su alcance, buscará cualquier objeto que pueda cumplir esa función, lo que podría llevar a comportamientos indeseados. Al regañar a un gato, es crucial el cuándo y no tanto el cómo. Los gatos viven en el presente y no entenderán que los estés regañando por algo que han hecho con anterioridad. No lo asociarán por mucho que les muestres el destrozo que han causado. Es por eso que debes corregir a tu gato en el momento exacto en el que esté haciendo algo mal. No importa si el incidente ocurrió la noche anterior, 2 horas antes o hace 5 minutos, el gato ya estará pensando en otra cosa. Este enfoque requiere que diferencies entre castigos activos y pasivos. Los castigos activos deben realizarse en el instante en que tu gato se está portando mal, mientras que los castigos pasivos pueden ser útiles cuando no estás presente. ¿Te interesa aprender más sobre cómo cuidar mejor a tu gato y corregir su comportamiento? Suscríbete a nuestro canal de YouTube para más consejos útiles sobre la crianza y cuidado de mascotas. No te pierdas nuestros próximos vídeos. Los castigos activos son aquellos que se imponen en el momento en que descubres a tu gato haciendo algo inapropiado. Estos son efectivos si logras pillar a tu gato en el acto. Pero, ¿cómo hacerlo sin gritar o infundir miedo? Una de las técnicas más importantes es la de no gritar. Cuando encuentres a tu gato haciendo algo que no debe, dilo en voz alta, pero con firmeza. Un simple no. Esta forma de regañar no consiste en gritar ni en que tu gato sienta miedo. Lo que debes hacer es mostrar firmeza y transmitirle que no estás de acuerdo con su actitud. Debes tener paciencia y ser repetitivo para que esto funcione. Puedes dejar de prestarle atención como castigo, especialmente si te ha mordido. Un no serio seguido de ignorarlo puede ser muy efectivo. Si combinas esto con refuerzo positivo, poco a poco tu gato irá entendiendo lo que puede y no puede hacer.
Cuando el mal comportamiento de tu gato ocurre a cierta distancia de donde te encuentras, puedes utilizar otra técnica para regañar, conocida como el castigo del ruido. Esta técnica consiste en provocar un ruido que incomode a tu gato. Puedes agitar una lata con monedas, utilizar un peluche que haga ruido al ser presionado o simplemente aplaudir con tus manos. Tú, mejor que nadie, sabrás qué tipo de ruido molesta a tu gato. El objetivo es que al hacer algo mal, tu gato se incomode con el ruido, pero sin que te asocie a ti con esa molestia. De este modo, no te verá como una figura negativa. Sin embargo, debes reservar este tipo de castigo para momentos puntuales y no usarlo como el castigo habitual. Lo ideal es combinar el refuerzo positivo por buen comportamiento con un no firme, utilizando ruidos fuertes solo en situaciones necesarias. En ocasiones, en lugar de regañar, lo mejor es enseñar a través del juego. Por ejemplo, si ves que tu gato está activo y suele acabar arañándote o mordiéndote, aprovecha esta energía para jugar con él. Utiliza un juguete que le permita descargar su energía de manera segura. Lo mismo aplica si lo encuentras arañando un sofá. Redirígelo inmediatamente a un rascador. Así, se acostumbrará a liberar sus instintos con los objetos adecuados y no necesitarás regañarlo tanto. Los castigos pasivos son pequeñas trampas que puedes colocar en lugares donde no quieres que tu gato acceda. Al utilizar objetos que le resulten incómodos, puedes enseñarle a no acceder a ciertas zonas de la casa. Este tipo de corrección puede ser muy útil cuando no estás presente para vigilar a tu gato. Si tienes áreas específicas de la casa que quieres proteger, como mesas, estanterías o electrodomésticos, puedes usar métodos como la cinta adhesiva de doble cara o el papel de aluminio. A los gatos no les gusta la sensación pegajosa de la cinta ni el sonido del papel de aluminio. Si tu gato se sube a una superficie y se encuentra con alguno de estos objetos, lo asociará con un lugar desagradable y probablemente no querrá volver. Otra técnica para corregir a tu gato es cubrir los objetos o zonas que no quieres que dañe con alguna sustancia que sea desagradable para él. Por ejemplo, puedes usar limón o spray antimordeduras para gatos. Estos productos tienen olores y sabores que tu gato evitará, ayudando a eliminar el mal hábito de morder. Cuando un gato muerde, orina fuera del arenero o araña donde no debe, generalmente lo hace por una razón. Si logras descubrir cuál es, podrás solucionar el problema de raíz y, de esta manera, eliminar por completo el mal comportamiento. A menudo, en lugar de centrarnos solo en el castigo, es mejor buscar la causa del mal comportamiento. Si quieres aprender más sobre cómo mejorar la relación con tu gato y mantenerlo feliz y saludable, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Dale a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo con consejos útiles. Juntos podemos hacer que la convivencia con tu felino sea aún más gratificante.